Hola, buen día y cordial saludo. Mi nombre es Catalina Zuluaga, estudiante de Comunicación Social, y junto a mis compañeras Michelle Alonso, Daniela Ramírez y Xiomara Montalvo explicaremos los tipos de argumentación y falacias. Para comenzar, hablemos de qué es argumentar. Argumentar, en primer lugar, es razonar, proponer una opinión a otros brindándole razones buenas para adoptarla. Y eso, por lo tanto, es una situación de comunicación que implica, como toda situación de este tipo, participantes, un mensaje y una dinámica propia. ¿Y por qué es importante el proceso de argumentar en la comunicación social? La argumentación bien realizada permite que se reconozca la importancia y significado del tema del que se está hablando. Entonces, la argumentación brinda claridad, coherencia y persuasión en un texto o discurso. La argumentación es vital en la vida social para poder comunicarse de la mejor manera, ofrecer credibilidad, generando nuevas ideas y produciendo conocimiento. Es por eso necesario conocer los tipos de argumentación en el campo de la comunicación, ya que es una competencia necesaria para desarrollar y desenvolverse en su vida diaria, transmitiendo sus pensamientos, defendiendo sus ideas y mantener diálogos comprensivos con los demás. Ahora, ¿cuáles son los tipos de argumentación? Las grandes familias de argumentos se dividen en argumentos de autoridad. Son aquellos defendidos y afirmados por una persona que es experta sobre el tema que se está hablando. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Pueden estar guiados por experiencias, testimonios o competencias entre los expertos del tema. Argumentos de comunidad. Se apoyan con frecuencia en valores supuestamente compartidos por muchos, también llamados argumentos de creencias generales. Se basan en opiniones o ideas sustentadas por un gran número de personas, así que se asume que el asunto argumentado es correcto o verdadero porque la mayoría lo apoya. Argumento de enmarcación. Se trata de una descripción que insiste en determinados aspectos y deja otros a un lado. Se basa en datos y hechos reales. La información se presenta en orden para aclararlos ante la audiencia y llevándolos a cierto punto de vista. Argumentos analógicos. Es el tipo de argumentación en la que se usan similitudes percibidas para explicar otras similitudes que aún no se han podido observar. No todas las analogías son argumentos, sin embargo, son usualmente utilizados para ilustrar una creencia dentro de un discurso. El argumento analógico se construye bajo la premisa de que todos los elementos comparados tienen algo en común. Sin embargo, esto no quiere decir que se pueda abarcar la totalidad de los elementos, pero sí se puede establecer semejanzas entre algunas propiedades de ellos. Por eso su veracidad o falsedad puede ser apelable, ya que su validez siempre es relativa y dependerá de la lógica de quienes lo establecen y evalúan. A continuación, los ejemplos. Ejemplos de tipos de argumentos. Argumento de autoridad. Miguel y Tiffany, es importante que siempre tengan en cuenta que la educación es la clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. De acuerdo con Aristóteles, la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Argumento de analogía. Carlos y Felipe son buenos cocineros. Carlos es muy bueno en pastelería, por lo tanto, Felipe debe ser muy bueno en pastelería. Analogía que tengan otra característica en común, aunque no se sepa con certeza si uno de los términos realmente posee esa propiedad. Argumento de comunidad. Considero que los problemas de obesidad en el país son causados por la comida chatarra que se consume. La comida chatarra es una de las principales causas de la epidemia de sobrepeso. Sí, este tipo de comida aumenta principalmente la probabilidad de padecer enfermedades que pueden llegar a ser graves como la obesidad. Argumento de enmarcado. Es brutal e inhumano permitir que una mujer tenga el hijo producto de una violación. Por ello, para estos casos, debería legalizarse el aborto. En primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros. En Estados Unidos, por ejemplo, la violación es un serio problema. Aproximadamente 78.000 casos fueron reportados en el año 1982. Esta cifra es más importante si se tiene en cuenta que del 40% al 80% de las violaciones no se denuncian.
Las falacias son discursos y razonamientos que parecen válidos, pero son erróneos, y se clasifican en formales y no formales o materiales. Las falacias formales son argumentaciones en las que la conclusión no se sigue de las premisas. La forma misma del razonamiento es incorrecta, por lo que es imposible deducir lo que se dice en la conclusión. Entonces, los casos más conocidos de las falacias formales son falacia de la afirmación del consecuente y falacia de la negación del antecedente, que están basadas en el modus ponens y modus tollens. Modus ponens establece que si de un antecedente se sigue un consecuente y el antecedente ocurre, entonces debe ocurrir necesariamente su consecuente. Se trata de una regla básica de la lógica, por lo tanto no es objeto de demostración. Modus tollens. Esta se puede derivar a partir del modus ponens. Si de un antecedente se sigue una consecuencia y esa consecuencia no ocurre, entonces podemos inferir que tampoco ocurre el antecedente. Ahora vamos con los tipos de falacias formales. Falacia de la afirmación del consecuente. Interpretación errónea del modus ponens. Consiste en pensar que cuando se da una consecuencia que se había establecido como tal en un condicional, puedo deducir que el antecedente ha tenido también que ocurrir, pero los argumentos no son válidos, ya que el antecedente pudo haber ocurrido por motivos diferentes. Falacia de la negación del antecedente. Ocurre lo mismo que en la falacia de la afirmación del consecuente, pero al revés. Cuando tengo un condicional y su antecedente negado, es la interpretación incorrecta del modus tollens. Ahora vamos con las falacias no formales o materiales. Son razonamientos incorrectos, pero que pueden ser psicológicamente persuasivos. Pueden usarse para engañar a un adversario en el curso de una conversación. Aquí se quiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Las falacias materiales se clasifican en dos grandes grupos: falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. Falacias de atingencia. Sus premisas carecen de atingencia lógica con respecto a la verdad o falsedad de las conclusiones que pretenden establecer. Por esto, la característica común a todos los razonamientos que cometen falacias de atingencia es que sus premisas carecen de atingencia lógica con respecto a sus conclusiones. Falacias de ambigüedad. Razonamientos cuya formulación contiene palabras o frases ambiguas, cuyos significados oscilan o cambian de manera sutil. Los argumentos fracasan porque su formulación contiene palabras o frases ambiguas, cuyos significados cambian en el curso del argumento, produciendo así una falacia. Entonces, ¿por qué es importante identificar las falacias en el contexto comunicativo o en el contexto cotidiano? Porque en nuestra vida está rodeada de mentiras o ideas que no son válidas, que no son correctas, que realmente no son verdad. Para la sociedad el término falacia no es común, pero aún sabiendo que esto día a día pasa alrededor de cada uno de nosotros, ya sea en la televisión, en el periódico, en la película que vamos a ver el fin de semana, en la ciencia en general, en todo argumento que escuchemos o leamos que trate de manipularnos o hacernos creer en ello, y claro sea erróneo. Entonces es muy importante poder identificarlas para que la manipulación por parte de los medios masivos no sea frecuente. Y hablando desde otro ámbito, quien quiera dedicarse a ser un político o empresario con éxito debe conocer las falacias para que no le sorprendan en alguna de ellas. A continuación, les mostraremos los ejemplos de falacias. Falacias formales. Falacia afirmación del consecuente. Falacia de negación de antecedente. Ejemplo, afirmación del consecuente. Si tuviera gripa, entonces tendría la garganta irritada. Tengo la garganta irritada. Por lo tanto, tengo gripa. Esto no tiene que ser necesariamente cierto. Podría haber sucedido que tuviera la garganta irritada por haber hablado mucho o por haber fumado. Ejemplo, falacia de negación de antecedente. Si hago deporte, me canso. No he hecho deporte, por lo tanto no puedo estar cansado. Esto es totalmente falso, ya que me pude haber cansado por alguna u otra razón. Falacias no formales o materiales. Falacia de atingencia, falacia de ambigüedad. Falacias de ambigüedad. Se juega con la ambigüedad del significado de la palabra fin en esta frase. Falacias de atingencia. De acuerdo a esta frase,
Es una afirmación verdadera o falsa basándose exclusivamente en una circunstancia penosa o de misericordia. Estas son solo algunas de las falacias más comunes. Contrarrestarlas puede ser tan sencillo o tan difícil como prestar suficiente atención a la relación lógica entre las diferentes partes de un argumento, aprender a identificarlas y explicarles a nuestro interlocutor o a nosotros mismos por qué son falacias y cómo pueden probarse su falsedad. Todos podríamos tener una mejor conversación con nuestros amigos, con nuestros conocidos, si sabemos cuáles son las falacias y si también tenemos argumentos válidos para que éstas no se vean. Muchas gracias por llegar hasta acá. Esta es la conclusión que nos queda de este trabajo.